Buenos días, alumnos del Colegio IPSE. Voy a impartirles la clase de hoy a través de este medio dentro del curso de legislación administrativa, y el tema que vamos a abordar hoy es secretarías de la presidencia. Este tema ya lo hemos abordado en el otro curso, que es organización administrativa del gobierno, y está contemplado también dentro de los temas, dentro del contenido de este curso. Y eso se debe a que en este curso hacemos un análisis de todas las leyes que tienen que ver con la administración pública. Y en el otro curso, organización administrativa, es un enfoque organizacional o estructural de la administración pública. Es decir, este es un enfoque legal de la administración, y el que vemos en el curso de organización administrativa es más con un enfoque gerencial. Lo que los hace tan similares en algunos aspectos a ambos cursos es que, como les expliqué al principio del curso, la administración pública se basa en la legislación. Yo les comenté que la administración de empresas hace uso del principio de libertad de acción que está dentro de la Constitución. Y se acuerdan ustedes que yo les expuse que dentro de la Constitución teníamos ese principio de el principio de libertad de acción. Veamos en el artículo 5 de la Constitución, aparece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a lo mismo. En eso se basa la administración de empresas, en la libertad de acción. Entonces, todo administrador de empresas está facultado para hacer aquello que no está prohibido por las leyes en Guatemala. De esa cuenta, es amplio su margen de toma de decisiones para un gerente de la administración de empresas. Ahora vamos a ver que para la administración pública sucede que el administrador se tiene que basar en ley, y vamos a ver el fundamento legal que está también acá dentro de la Constitución. Vamos a ver. Entonces, solo voy a buscar el artículo, lo tenemos ya. Entonces vean, en el artículo 152 dice el que el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución. O sea que el poder está limitado por las leyes constitucionales, pero vean específicamente el artículo 154, dice que la función pública, o sea las actividades que se llevan a cabo dentro del Estado, están sujetas a la ley. Los funcionarios son de funcionarios. Cuando hablamos de funcionarios,
estamos refiriendo a personas que pueden tomar decisiones dentro de la administración pública, ejecutivos podríamos decir de la administración pública. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Eso significa que la función pública debe sujetarse a la ley, no tiene un margen amplio para tomar decisiones dentro de, como sí sucede dentro de la administración de empresas. En la administración pública todo se circunscribe a la ley, y entonces de ahí sucede que una clase como organización administrativa del gobierno, que les digo que el enfoque es más gerencial, y sin embargo tampoco perdemos el aspecto legal, porque la toma de decisiones dentro de la administración pública debe basarse en ley, mientras que en la administración privada solo se debe tener el cuidado de que esa decisión que se toma no vulnere ninguna ley. Entonces, si no está prohibido, está permitido. De esa cuenta es que tenemos acá el tema de hoy, que es las secretarías, y que ya hemos abordado ese tema cuando vimos la estructura del organismo ejecutivo dentro de la clase de organización administrativa del Estado. Así es que les pido por favor que no se vayan a confundir. De todas maneras, este tema aparece en su libro en su libro de legislación administrativa, que son las secretarías de la presidencia. Secretarías de la presidencia. Entonces, las secretarías de la presidencia son entidades de apoyo a las funciones del presidente de la República. ¿Qué significa eso? Que lo asesoran en varios aspectos. Imagínense la cantidad de secretarías que tiene a su disposición el presidente, cerca de 15 secretarías. Ustedes se acuerdan cuando, no sé si estuvieron al tanto, pero cuando el presidente Alejandro Yamatei tomó el poder, él hizo el ofrecimiento de que dentro de las primeras medidas que iba a tomar era suprimir la Secretaría de Asuntos Administrativos del gobierno. Y eso porque en el anterior gobierno se supo que hicieron muchos actos de corrupción a través de esa secretaría, compras anómalas de alimentos por cantidades grandes, cantidades millonarias para convivio supuestamente. Y entonces ese fue un ofrecimiento del presidente Alejandro Yamatei, suprimir esa secretaría. La verdad es que el presidente dispone de esas instituciones, de las secretarías de la presidencia, para que lo asesoren en varios aspectos, imagínense, desde una secretaría general que se encarga de llevar toda su agenda. Tenemos una secretaría privada, tenemos la secretaría de por ejemplo, la que debió asumir la esposa del presidente, pero por ser divorciado y no tener ninguna relación, no estar casado por el momento, entonces asumió esa secretaría su hija, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, ASOCEP se abrevia. Vamos a ir analizando el trabajo de esas secretarías una por una, así como aparece en su libro de texto. 15 secretarías, como les había mencionado. Acá tenemos el nombre de cada una de ellas, lo pueden corroborar ustedes en su libro
de ahí extraje esta información. Tenemos la Secretaría General de la Presidencia, Secretaría Privada de la Presidencia, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN. Tenemos Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, la SAAS, que les comenté. La Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República, CEPAS. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. La Secretaría Presidencial de la Mujer. La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República. Imagínense. El asunto de la tecnología en Guatemala se reduce también a una secretaría con escaso presupuesto, según me indica, porque la secretaría que más presupuestos recibe es la Secretaría General de la Nación. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAM. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que les decías, CENACIT. Esta en otros países en donde la tecnología y la ciencia ocupan el lugar que deben tener, un lugar privilegiado, en donde esos países en donde ya, en lugar de atender, de que el Estado atienda que atienda niveles de atención a las personas que todavía, que ellos ya tienen superado y nosotros no. Por ejemplo, el tema de la desnutrición, hay países que ya tienen solucionado ese problema, pues atienden a la población en necesidades colectivas, pero de un nivel ya más desarrollado, como es la tecnología. En otros países, en lugar de secretaría, hablan de ministerio de tecnología, le prestan bastante importancia. Sin embargo, para nosotros no, porque los gobiernos en muchos países de la mayoría de Latinoamérica, en lugar de dedicarse a lo necesario, que sería impulsar el desarrollo, se dedican a lo urgente. Lo urgente es mantener a flote al país. Y entonces, en lugar de avanzar para que toda la población tengamos un mejor nivel de vida y que se cumpla lo que la Constitución establece, que es un deber para el Estado, el bien común y un fin en el artículo 1 de la Constitución, el bien común, que todos tengamos un nivel adecuado de desarrollo. Los gobiernos se enfocan en lo necesario, mantener la institucionalidad. Vean la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, y tenemos la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en extinción de dominio. Yo no sé si ustedes pudieron ver una publicación que hizo Rubén Zamora el día de ayer acerca de los salarios que tienen dentro de la administración pública. Rubén Zamora es el presidente del periódico, y el día de ayer escribió acerca de los salarios que tienen dentro de la administración pública, y son salarios exorbitantes. Entonces también tiene mucho que ver la situación de atraso en el estado de Guatemala, la calidad del gasto público, invertir bien el dinero. La mayoría de los ingresos que percibe el gobierno se invierten en pagar salarios
miren la cantidad de secretarías para asesorar al presidente. Es un nivel de burocracia exagerado. En Latinoamérica sucede mucho eso. Imagínense que en Brasil el 90% de la población trabajaba para el gobierno. Tenemos un aparato estatal grandísimo y que absorbe por completo los ingresos, porque entonces el gasto público se invierte en pagar salarios, y con salarios tan exorbitantes como los que les comento que aparecían el día de ayer en este artículo, pues uno se pone a pensar que se debe mejorar en ese aspecto, que no es nada nuevo, no lo estoy descubriendo yo, es algo que la mayoría de guatemaltecos conscientes lo sabemos. Sin embargo, lo lamentable es que ninguno hagamos nada. Pero ustedes que son jóvenes y que buscan su superación y que van para arriba, hay bastantes probabilidades de que alguno de ustedes se involucre en política y ocupe cargos dentro del Estado. Entonces, sepan ustedes que la labor del funcionario público debe ser de servicio hacia su patria, hacia la comunidad, no el enfoque que durante años se ha dado de ocupar un cargo en el Estado para enriquecerse. Se ha desvirtuado a través de esa forma de pensar la labor del funcionario público. La labor del funcionario público es similar a la de los bomberos. Ya ven ustedes que los bomberos, muchos, no todos, pero la mayoría, ejercen su actividad por amor a los demás, por ayuda hacia su comunidad. De la misma forma deberían de ser los presidentes, los gobernantes y otros cargos públicos. Incluso deberían de trabajar ad honorem si se pudiera, si tuvieran suficientes recursos ellos para sostener a su familia. Ese trabajo debería de ser ad honorem. Vamos a ver las atribuciones generales de las secretarías de la presidencia, una por una. La Secretaría General tramita asuntos del gobierno, del despacho del presidente, da fe de los acuerdos gubernativos. ¿Qué significa eso de dar fe? Eso significa que los documentos que están firmados por el secretario general de la presidencia se tienen como ciertos, como verdaderos, hasta tanto no se compruebe lo contrario. Entonces, esa secretaría da fe de que los acuerdos gubernativos son auténticos. La Secretaría Privada de la Presidencia atiende los asuntos privados, como por ejemplo tener el registro de invitaciones o audiencias a las que este deba asistir. Entonces lleva la agenda del presidente, la Secretaría Privada. Atribuciones generales de la Secretaría. Seguimos y tenemos ahora la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que es la única con fuerza de ejecución. ¿Qué significa la fuerza de ejecución? Significa que es la única que podría en determinadas circunstancias, si lo solicita el presidente, llevar a cabo algún proyecto en el que se tengan que invertir fondos del gobierno. Todas las demás no tienen la facultad para llevar a cabo ningún proyecto de inversión pública. Y eso se debe a que los ministerios son los encargados, los facultados para hacer eso.
por eso hablamos de que este tipo de administración, este tipo de función que llevan a cabo las secretarías es una función de asesoría, no de toma de decisiones, porque ¿se acuerdan ustedes que dentro de la empresa se llevan a cabo varios tipos de funciones iguales dentro de la administración pública? Tenemos funciones administrativas de toma de decisiones, que este tipo de funciones las podría tener un ministro, mientras que las funciones de la secretaría es de asesoría, no de toma de decisiones. Y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia es la excepción. Tenemos la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. A través de ella se comunica, se encargan de llevar a cabo de promover la imagen del gobierno. Es decir que ellos son el medio de comunicación del presidente de la República con la población. Atribuciones generales de la presidencia. Seguimos. Tenemos la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia. Proporciona toda información y asesoría para la implementación de acciones a tomar para prevenir o resolver situaciones de riesgo o amenaza al Estado y sus habitantes. Esto vendría a ser algo así como la CIA de Estados Unidos. La Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia vendría a ser como la CIA. Y me acuerdo yo que durante el gobierno de Álvaro Colón, él, dentro del círculo de sus allegados, tenía a Carlos Quintana, que él tenía una empresa de seguridad, que le brindó seguridad cuando él anduvo de candidato, y al momento de tomar el poder le dio un cargo comisionado de seguridad, durante su gobierno, sí, comisionado de seguridad. Y entonces Carlos, dentro de las cosas que hizo, colocó cámaras en la oficina del presidente de Álvaro Colón sin consultarle a él. Y Álvaro Colón, no sé cómo se dio cuenta de que habían colocado cámaras y lo hizo público, destituyó a esta persona de su gobierno. Ahí salió dando declaraciones el secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia, y dijo que la inteligencia en Guatemala nada más consistía en leer prensa libre, todos los periódicos de mayor circulación del país, y de escribirle un informe al presidente acerca de las noticias que habían sido publicadas día con día. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia coadyuva con la formulación de políticas de gobierno y también con la evaluación de la misma. Atribuciones generales de la Secretaría de la Presidencia. Continuamos. Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Tiene como objetivo garantizar la seguridad del presidente y del vicepresidente de la República. La Secretaría de la Paz de la Presidencia, que esta surge después de la firma de los acuerdos de paz, para dar cumplimiento a los acuerdos de paz, que ahí están a eterna memoria engavetados, porque
no se ha hecho práctica la mayoría. Han habido conferencias acerca de el avance en el cumplimiento de los acuerdos de paz que son mínimos. Entonces ahí tenemos esta institución que no tiene ninguna función, que habría que suprimirla, al igual que muchas más, como por ejemplo esa de análisis estratégico de la presidencia. Y con eso se ahorraría bastante dinero el gobierno que se podría invertir en desarrollo. Atribuciones generales de la Secretaría de la Presidencia. Tenemos la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Su función es ejecutar políticas de protección de la niñez, adolescencia, de la mujer y fomentar el trabajo en equipo. Secretaría de la Presidencia de la Mujer. Coordina políticas públicas, promueve el desarrollo integral de la mujer guatemalteca. Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, responsable de dirigir y coordinar actividades del tema agrario y rural del país. Muchos empleados de esas secretarías que se escuchan durante los gobiernos, cuáles son sus funciones, nada, no se sabe de que existen siquiera. Muchos trabajadores de esas dependencias dicen que se ganaron una beca cuando logran ingresar a esas instituciones, porque pasan todo el día sin hacer nada. Los que mejor aprovechan su día lo hacen estudiando. Pero imagínense que eso es lo que lleva al colapso a la administración pública, porque existe corrupción por el lado de los políticos que se agencian de recursos que forman parte del Estado y que son para toda la población. Existe corrupción de personas que ocupan puestos que no tienen razón de ser y que sin ejercer ninguna actividad de servicio hacia la población tienen sueldos que muchas veces son sueldos elevados. Y también existe corrupción por el lado de empresas que defraudan al Estado y no pagan dinero. Entonces por todos lados se ocasiona daño al Estado, y a la larga eso lo que puede generar es una situación caótica, porque si no hay Estado, entonces si no hay Estado o es un Estado muy débil, se genera caos. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAM, que tiene la responsabilidad de generar estrategias para la seguridad alimentaria y nutricional. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. CENACIT implementa directrices y lineamientos para investigación científica y tecnológica de la nación. Imagínense que un laboratorio como los que usan los científicos en Europa necesita una inversión de 19 millones de euros. Y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la que tendría que atender esos asuntos en Guatemala, porque como les decía, no son funciones aquí en Guatemala de un ministerio que podría ejecutar programas y proyectos, sino de una secretaría que su función es una función de asesoría hacia el presidente. El presupuesto de esta secretaría es de 19 millones de quetzales, y en Europa para montar un laboratorio científico invierten 19 millones de dólares. Ni siquiera un laboratorio científico podría haber aquí en Guatemala. Y habla de investigación científica y tecnológica, o sea, si no se invierte en ciencia y tecnología, nunca se va a salir
de esta situación que hay en Guatemala, de desigualdad, que es una característica de épocas que en países europeos o en Estados Unidos quedó ya en el olvido. Entonces tenemos la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República, que implementa programas de carácter social. Me acuerdo yo que a través de esta secretaría en el gobierno de Álvaro Colón, la que era su esposa Sandra Torres, se repartía la bolsa solidaria a través de esa secretaría, impulsándose Sandra Torres como figura política, y gracias a eso ocupó el segundo lugar en las pasadas elecciones que disputó contra Alejandro Yamatei. La dichosa bolsa solidaria, ¿se recuerda? La Secretaría Nacional de Administración de Bienes y Extinción de Dominio surge cuando se emite la ley de extinción de dominio. Ese tema de la extinción de dominio tiene que ver con bienes que se le confiscan por parte del Estado a personas relacionadas con el narcotráfico, y que se procura la venta de estas propiedades, y ese dinero forma parte de fondos del organismo judicial. Por ejemplo, al ex candidato Manuel Valdizón le expropiaron varios inmuebles. En el libro, el autor del libro escribió una opinión que es interesante analizar. Dice: las secretarías de la presidencia son órganos de poca o ninguna operatividad. Imagínense, poca o ninguna operatividad, y generan más gasto público que beneficios a Guatemala. Por eso sería importante a futuro depurar la funcionalidad de las mismas y reconcentrar los recursos económicos en las entidades que sí lo requieren. Fíjense que atender la calidad del gasto público es algo urgente, pero ningún gobierno se atreve porque se vuelve un ciclo de corrupción, que para llegar a ser gobernante en Guatemala primero se adquieren compromisos. Nadie apoya a un candidato porque sabe que va a ser un buen gobierno. La mayoría apoya a un candidato porque quiere ocupar un cargo en el Estado, y entonces cada gobernante tiene que buscar espacios para colocar a las personas que hicieron posible que llegara a ser presidente, y de esa cuenta ha crecido inmensamente la cantidad de puestos, de plazas que existen dentro del gobierno. Y hay quienes no les basta las plazas ya establecidas, sino que todavía establecen para sus parientes plazas fantasmas, les dicen. Por ejemplo, durante el gobierno de Alfonso Portillo fue un recurso que utilizaron para defraudar al Estado, la creación de plazas fantasmas. Me acuerdo yo que Alfonso Portillo colocó como director de aeronáutica civil a una persona que no tenía la capacidad, porque él era esta persona, no recuerdo el nombre, era mecánico automotriz, y él lo nombró
director de aeronáutica civil. No solo él estaba ocupando el puesto sin tener las calidades necesarias, por lógica, porque realmente, si examinamos la ley, incluso cargos tan importantes, tan relevantes como el presidente de la República, no se exigen mayores requisitos. Ser guatemalteco de reconocida honorabilidad, mayor de 40 años, nada más, sin ninguna capacidad. Entonces, no solo él estaba ocupando el puesto sin tener las calidades que se necesitan, sino que viene y coloca a su mamá como encargada de limpieza del aeropuerto internacional Aurora, con un sueldo elevado todavía. No sé, no me acuerdo, 8,000, no, sí, como 8,000 quetzales creo que le había colocado de salario, que en esa época era bastante dinero. Y eso ha sido algo recurrente en todos los gobiernos, tanto que todo el mundo sabe que existen las plazas fantasmas, para que dejarles como la inquietud acerca de ese tema de la calidad del gasto público, que no es el tema central de la clase, pero sí es un tema que pasamos tocando porque las secretarías, imagínense 15 secretarías, tantas personas trabajando en cada secretaría sin tener prácticamente nada que hacer, sin tener una función. Me acuerdo yo que cuando yo entré al IPSE y me quedo viendo hacia el fondo y miro el gran edificio que está a la par, que ahora no, saber, ahí está, ay, no me acuerdo qué institución del gobierno es ahora, no se me viene a la mente, pero en esa época era la Secretaría de la Paz. Y me acuerdo yo que después ya me di cuenta de que era la Secretaría de la Paz, que no era parte del colegio, y me causaba curiosidad a la hora de recreo. Me quedaba viendo para las oficinas y ahí estaban los empleados, las mujeres banquillándose y los hombres sentados, haraganeando, chateando en su teléfono sin hacer absolutamente nada. Ustedes dirán, ala, qué rico, pero lo que sucede es que no debemos pensar tan superficialmente. Lo que sucede es que un país se puede desplomar de la noche a la mañana si no se toman las medidas adecuadas, las decisiones adecuadas, las medidas adecuadas. Y la corrupción, que ese es un tipo de corrupción, administrar mal los recursos del Estado, poco a poco va desmoronando al Estado, a tal punto que se convierte en un estado fallido. Un estado fallido es un estado en donde ya como que tuviera lepra, ya en el mundo ya no lo toman en cuenta, solo lo toman en cuenta instituciones internacionales para ayuda humanitaria, y comercialmente queda afuera, ya no puede competir para nada, porque imagínense en un país que no hay orden social, ¿quién va a invertir? Los empresarios lo primero que hacen es fugarse, irse para otros países y hacer su inversión en otro lugar. Y entonces eso genera más caos, porque entonces ya no hay empleos. Y eso es una situación seria que necesita ser analizada. Una situación que nos afecta en nuestro diario vivir. Veamos. Vamos a ver este pequeño
Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Continuamos con la información y es que hay que decir que son muchas las disposiciones gubernamentales que se han tomado en torno a evitar el contagio del COVID-19, pero también ahora hay otro tipo de estrategias que se están implementando como la contención del gasto público. El presidente de la República anunció acciones puntuales en la administración pública que buscan la contención del gasto y con ello tener una mayor liquidez para afrontar la crisis generada por el coronavirus. A partir del 1 de mayo, el mandatario sostuvo que quedan congeladas las contrataciones de personal permanente, así como de los renglones 029 y subgrupo 18. El objetivo es tener un ahorro de 600 millones de quetzales. ¿Qué van a hacer ellos? Van a poner en marcha las disposiciones que se emitan desde la Presidencia de la República para que podamos, dentro del organismo ejecutivo, iniciar primero un plan de contención del gasto. Para ello se han girado las instrucciones que a partir del 1 de mayo quedarán congeladas todas las contrataciones del personal permanente en los renglones 011, 021, 022 y 031. Al igual que quedarán congeladas todas las contrataciones de servicios en los renglones 029 y subgrupo 18, de manera que ese bolsón que se maneja independientemente va a quedar congelado total y absolutamente para que podamos tener un ahorro en gastos de funcionamiento que supere los 600 millones de quetzales en lo que nos resta del año. Estas disposiciones no operarán para las áreas de salud, seguridad y defensa, así como los que se desempeñen en aquellos ministerios en la cadena de alimentos, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura. Estimados conciudadanos, se vienen una serie de medidas que vamos a implementar y que les vamos a informar a ustedes a lo largo de esta semana, en donde se rebajará ostensiblemente los gastos de funcionamiento del Estado de Guatemala. Tenemos que hacer lo que está correcto para que podamos salir adelante. Sin embargo, de estas disposiciones se exceptúan las carteras de salud, seguridad, defensa nacional y agricultura, según el mandatario. También anunció la conformación de un comité temporal que tendrá a su cargo estas medidas de contención, el cual estará conformado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el director ejecutivo de la Oficina Nacional de Servicio Civil y el secretario general de la Presidencia, quienes pondrán en marcha las disposiciones que emita la Presidencia para que desde el Ejecutivo se cumpla con la orden. Hola. Muy bien, entonces ahí terminamos la clase del día de hoy. Les deseo que pasen un feliz día. Saludos.